El brief no es como lo pintan. Por eso, para entender a las audiencias y a las marcas, hablemos en Marketing al Aire. Marketing al Aire. El podcast de Media Brands. Tecnología, tendencias, estrategia, estudios, investigaciones, conversaciones con los que son. Hoy estamos con Cristian Zurita, quien lidera el equipo de Kineso en Ecuador en IPG Media Brands. Es un apasionado del marketing digital y la innovación tecnológica con una sólida trayectoria integrando datos, tecnología y estrategia para generar resultados con impacto. Su experiencia y visión serán claves para guiarnos en esta conversación sobre los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Y lo que describí aquí es muy poquito, realmente. Si supieran todos que Cristian tiene un doctorado honoris causa por el trabajo que ha realizado y más adelante nos va a contar de eso. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Aquí justo dispuesto a aportar en todo este mágico mundo que está evolucionando cada vez más rápido. Así es, Cristian. Bueno, vamos a aprender muchísimo de tu mano y con esta conversación. Y yo quisiera empezar mencionando que de acuerdo con un estudio de Google Cloud de 2023, el 82% de las empresas a nivel mundial están implementando inteligencia artificial de diferentes maneras. Pero más del 40% de los líderes aún sienten incertidumbre sobre cómo deben aplicarla, sobre cómo deben trabajarla, porque además pues creen y hay muchas preocupaciones alrededor de los temas de la ética y cómo se puede hacer esto efectivo con la inteligencia artificial. Y pues esta dualidad se evidencia que aunque la inteligencia artificial ya está resolviendo muchísimos problemas reales en los sectores pues, salud, finanzas, educación, marketing, que es nuestro caso, todavía existe una barrera cultural gigantesca. Hay temor, hay barreras, el tema de la ética, como lo mencionábamos. Y quisiera preguntarte, Cristian, para empezar, ¿por qué crees que las personas siguen viendo a la inteligencia artificial como una amenaza y no todavía como una herramienta con la que pueden potenciar su trabajo y con la que pueden potenciar todas sus habilidades? ¿Qué nos falta ahí? Claro, sí, en sí podría resumirlo como miedo al cambio. Las personas siempre tienen cierto recelo, miedo a cambiar la forma en lo que venían construyendo o haciendo a lo largo del tiempo. Y ojo, no solo es con la innovación y la tecnología. Recuerdo cuando preparaba justo unas charlas sobre la inteligencia artificial, encontré unos documentos de este miedo al cambio y me topé con un documento de New York Times de 1904 en el cual mencionaba que las personas obviamente ahí se transportaban en carretas con caballo y empezó a venir todo el boom del vehículo a motor y el artículo mencionaba cómo vamos a deshacernos de nuestros amigos los caballos. Entonces, en ese artículo abordaba que, claro, están apareciendo nuevas máquinas, pero no vamos a dejar a nuestro modo de transporte habitual y nuestro estilo de vida. Hoy parecería irrisorio regresar a esa época y en sí se traslada o traduce en este miedo al cambio, miedo a cambiar justamente nuestra percepción. También pasó cuando se desarrolló el entorno digital, por ejemplo, a nivel de diseñadores. Antes tú tenías los artistas que pintaban con aerógrafo los artes para mandar los machotes a la prensa y demás. Y después apareció el entorno digital, las herramientas digitales y ya en un ordenador podías construir esto. También existió ese recelo al cambio. Entonces, la principal barrera es tratar de adaptarnos a nuevas cosas y cambiar el proceso en el cual lo venimos desarrollando. Esa es la limitante. ¿Y por qué no siempre lo adaptas de manera rápida? Ahora, ¿cuál es el problema de no adoptarlo de manera temprana y empezar a probar y analizar esto? Es que la competencia puede ser la que esté comprobando, analizando, probando. Justo hay un nivel de prueba y error, siempre no es una adaptación inmediata, pero si no das el primer paso, te quedas a expensas de que tu competencia lo esté haciendo y tú te quedas rezagado. Hay una frase que uso mucho en las conferencias que dicen: en épocas de incertidumbre hay personas que se ponen a llorar y personas que venden pañuelos, y está del lado de uno saber en qué parte nosotros nos acomodamos en la historia.
Así es, Cristian. Cristian, para motivar un poquito a la gente que todavía tiene recelo en utilizar la inteligencia artificial, aunque yo creo que hay mucha gente en el sector del marketing que ya la está utilizando y que hoy en día ya no podrían vivir sin ella, quisiera preguntarte ejemplos concretos de funcionamiento de la inteligencia artificial hoy en día, que dijéramos, no podemos echar para atrás, no podemos dejar de utilizarla porque está siendo muy útil. ¿Tienes algunos ejemplos concretos? Claro, nosotros, por ejemplo, con Interact tenemos la función de AI Console en la cual podemos construir agentes. ¿Qué es un agente? Es un entorno en el cual le podemos dar una personalidad. Podemos emplearlo en nuestro día a día, por ejemplo, podemos entrar un agente, entrenar un agente para que nos ayude a responder mails a nuestro cliente en el tono, estilo, palabras y funciones que le gusta escuchar, recibir a él y podemos entrenarlos tranquilamente ahí. Por ejemplo, esa es una función que podemos aprovecharla en nuestro día a día. El otro, igual en AI Console podemos generar imágenes que podríamos aprovecharla justo en nuestras presentaciones, en la creación de presentaciones para propuestas para el cliente. Esa es otra solución que podemos aprovecharla en el día a día. Y de ahí, obviamente, hay un entorno de herramientas freemium. De hecho, la mayoría de herramientas de inteligencia artificial son freemium, que quiere decir que son gratuitas hasta una parte en la cual te permite testear, probar, curiosear, y después existe una versión paga. Nosotros en Interact tenemos un listado justamente de estas herramientas y las suites recomendadas por temas también de seguridad y demás, pero existe un abanico de posibilidades que podemos testear y probar. Cristian, ¿conoces de algunos ejemplos en otros sectores diferentes al marketing en donde ya se está usando la inteligencia artificial en el día a día y ya pues imposible o tal vez no imposible, pero muy difícil echarse para atrás? Sí, por ejemplo, hay ya esfuerzos monumentales. De hecho, me topé recién con unos videos. En el sector médico hay herramientas de inteligencia artificial en el cual tú subes, por ejemplo, radiografías y demás. De hecho, hay un video que era de un doctor que decía, yo pasé más de 10 años para poder analizar a profundidad las radiografías y demás. Ahora tú subes esa radiografía y detectaba justo una pulmonía bilateral, si no estoy mal es el término. Entonces en la medicina ya se está aplicando justamente para prediagnósticos y soluciones, ayuda a los médicos para detectar los principios activos de medicinas y la recomendación del medicamento sea más rápida para el doctor, se convierte en un asistente para el doctor, pero ya se está aplicando ahí. En temas legales ya están desarrollándose muchas soluciones de ayuda legal, donde tienen indexado todas las leyes, constitución, ordenanzas de los pueblos, más casos, y de hecho hay algunas plataformas aquí en Ecuador. Recién estuve en un congreso que se llama WeCongress, en el cual mostraba, por ejemplo, una aplicación en la cual tú pagas $10 al mes y tienes un asistente legal, un abogado 24/7, en el cual para las personas nos ayuda si cometemos algún tema o tenemos algún tema legal y queremos saber información. Por $10 ya tienes un asistente. También le sirve para los abogados, como está indexado con casos reales, permite al abogado prepararse y saber qué tono, estilo, forma poder presentar los casos ante un juez, porque puntualiza cómo le gusta a cada juez que se torne o englobe o aborde justamente cada caso. Entonces ahí tenemos ya otra solución. En el tema también de moda, hemos visto soluciones en las cuales te ayuda a generar cortes, diseño, para las nuevas tendencias de moda, también se está empleando por ahí, adicional de plataformas en las cuales tú subes una imagen y puede verte, vestirte y alistarte. De hecho, tenemos un proyecto que estamos trabajando con una empresa en el cual tú subes una imagen, coges una foto del catálogo y te viste y puedes ver cómo te queda. Y en el tema, por ejemplo, indiscutible del diseño de interiores y arquitectura, tú puedes subir una foto de un espacio vacío, ponerle el estilo que quieres, minimalista y demás, y esto te compone y te hace una previsualización. Ya son acciones que en el día a día están marcando justamente las nuevas realidades.
Y sin salirnos del tema gráfico, que por ejemplo plataformas ahora como Google, que tuvimos el lanzamiento de las nuevas plataformas Imagen 4 y se me fue el nombre, y Veo 3, en la cual ya puedes componer a mayor profundidad las imágenes, pero sobre todo el video. Ya no solo te compone fragmentos sin vida, digámoslo así, sino que incluso ya puedes, esos videos pueden contener audio, efectos de sonido. De hecho, ya puedes con Flow, que es otra plataforma que se conecta con ellos, ya puedes guionizar y construir una historia, un storytelling por ahí. Entonces, en todos los ámbitos se están desarrollando justamente soluciones. De hecho, estamos en la época en que la inteligencia artificial, cuando vea este video, voy a decir, muy pronto vamos a tener ya otras versiones. Seguro. Sí, pero ya hay, este rato estamos en la época en que las inteligencias artificiales cumplen una función específica y se están personalizando y perfilando en una solución puntual, están en un norte. Pero de aquí al mediano plazo, que antes se veía como algo a muy largo plazo, era el desarrollo de las AGIs, una inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia que englobe todo. Se está ya trabajando ese ya. Antes decían que en el 2050, pero al parecer los últimos estudios mostraban que más o menos en el 28 o 30 ya tenemos una solución de este calibre. Cristian, todo lo que cuentas es muy impresionante. Y uno no ve, o yo no veo, y cuéntame tú si es que yo no lo veo, dónde está interfiriendo la inteligencia artificial con los empleos o con la posibilidad de que haya gente y de trabajos que se queden obsoletos, porque en cualquiera de los ejemplos que nos has dicho se necesita un profesional con conocimiento que sepa utilizar estas herramientas en beneficio y en crecimiento de sus labores. Pero tú sí ves realmente que haya una amenaza directa para las personas, para ciertas profesiones. Bueno, divido esta respuesta en dos. La primera, sí, la inteligencia artificial nos ayuda como un asistente para los humanos, esa es la función principal, y se convierte en una herramienta. Entonces, más que un reemplazo, existe un aceleramiento de procesos y de timing que se puede aprovechar en las diferentes aristas. En sí no es un reemplazo en esta línea, sino existe una aceleración por todo el tiempo proceso que puede darnos las mismas. El segundo, cuando corremos un riesgo o tenemos un miedo o podría reemplazarnos cuando nos quedamos con el estándar. Si todo el mundo empieza a utilizar la inteligencia artificial y se vuelve la base, se vuelve lo genérico, y tú no aportas nada, sino coges y haces un copy-paste, es evidente que podría ser reemplazado. ¿Dónde está el valor? Justamente en utilizarlo como una herramienta, un asistente que permita potenciar, pero siempre guiado, profundizado con tu criterio. De hecho, están apareciendo nuevas profesiones, es más, por ejemplo, ahí Prompt en Europe es uno de los trabajos más demandados, en el cual justamente se contratan Engineer AI Prompt, en el cual las personas son contratadas para que puedan hacer prompts específicos y ayuden a bajar el FTE y carga de una empresa. Entonces están apareciendo nuevos trabajos. Y siempre con la innovación puede existir pequeños cambios. Por ejemplo, cuando apareció el ecosistema digital y aparecieron nuevos empleos de community manager, social media manager, que antes no existían, obviamente es habitual que otros trabajos sean reemplazados. Pero es justo esta adaptabilidad, esta migración en la cual debemos enfocarnos y ver si la inteligencia artificial está creciendo mucho y nosotros tomamos la batuta, aprendemos a utilizarla, le metemos nuestro criterio, nuestra personalidad, nuestra razón, eso va a ser único y eso nos va a permitir diferenciarnos del entorno y por ende no deberíamos tener ningún miedo. Pero si nos quedamos en la base, en el estándar, donde todo el mundo va a hacer lo mismo, obviamente corremos un riesgo de que alguien nos absorbe el trabajo. Y no es la inteligencia artificial, sino es alguien que sepa utilizar bien la inteligencia artificial del que deberíamos tener miedo. Claro. Cristian, al principio hablamos mucho de la ética. Hay gente todavía que tiene cierto recelo en utilizar estas herramientas porque piensa que invade de alguna manera ciertos espacios y transgrede la ética.
en qué aspectos podría la inteligencia artificial transgredir la ética o pasar ciertos límites con los que no estamos de acuerdo? Bueno, la ética, el mismo nombre y principio también es marcado, depende de cada persona esta línea, este umbral, pero las plataformas cada vez están respetando más, por ejemplo, temas de derechos de autor en la creación, temas de co-creación con los humanos y formatos en los cuales los principios éticos son cada vez más respetados y más orientados. De hecho, ya hay proyectos de legislación justamente en torno ético y legal y de seguridad que se están fundamentando. Pero cómo evitar caer en un tema ético justamente está en las manos de las personas a las cuales utilizan la plataforma y sabe qué plataforma seleccionar. Cada día aparecen miles o cientos o miles de nuevas plataformas de inteligencia artificial, pero por eso nosotros debemos utilizar las que están reglamentadas, las que están correctamente orientadas y como humano, como el ser que está empleando estas herramientas, el darle el uso ético y formal para la construcción de algo que enriquezca. Entonces, hay dos principios ahí, el uno desde el lado de la creación de la plataforma, en el cual obviamente trabajar en entornos éticos, plataformas que respeten lo mismo, y del otro lado, en el uso de las personas, orientar y respetar justamente un entorno ético con nuestro entorno y sobre todo hacia dónde vamos a orientar nuestro producto y acciones. Cristian, hay empresas, sobre todo empresas digitales, que quieren erradicar empleos casi que al 100% y sustituir casi que todo por la inteligencia artificial. ¿Tú ves esto viable? Muy complicado en este momento. De ley necesitas, si suprimes algún empleo que sea repetitivo quizá, igual vas a necesitar manos en la parte de creación y orientación de la inteligencia artificial y el enfoque que tenga la misma. Yo creo que es muy temprano el hecho, quizá hay aristas muy repetitivas en las cuales podría existir una dosis de peligro, ejemplo, tema de call center y demás, que podría haber un poco de temor o hacia dónde se podría orientar el mismo, pero por el otro lado, si se suprime justo la función habitual repetitiva, normalmente se debe trasladar hacia una persona, un agente humano en el cual resuelva las crisis. Ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama Community AI. En sí no busca, por ejemplo, reemplazar el community, pero sí reemplazar muchas tareas repetitivas del community. Normalmente, por ejemplo, en este caso hemos detectado que el community responde muy bien a la ley del Pareto. 80% son consultas habituales, donde están precio, qué productos tiene y demás, o sea, consultas habituales, y un 20% son tareas que una persona, un agente humano, debería atender, gestionar como tema de crisis o manejos puntuales. Más que reemplazar al community manager, en este caso lo que hacemos es introducir una inteligencia artificial que responda a estas tareas habituales, dándole más tiempo al agente humano para que desenvuelva realmente donde un criterio, un pensamiento humano, un pensamiento crítico se denota y requiere. Entonces, en sí, la herramienta de inteligencia artificial nos ayuda a potenciar el tiempo de las personas con un mínimo costo, pero no es que lo reemplaza, sino libera tiempo para que se dedique a donde realmente debería estar y no en tareas repetitivas que quitan tiempo a las personas. Cristian, ¿no será más bien que le pusimos mal, o quienes le pusieron el nombre, le pusieron mal el nombre de inteligencia artificial? Eso es lo que genera un poco de temor, porque realmente no es una inteligencia como la humana, autónoma, sino que requiere de toda la creatividad, la innovación y el trabajo de los seres humanos para que funcione de manera adecuada. Más bien debió haberse llamado como asistente humano, no sé, tal vez debimos haber puesto otro nombre que no nos causara tanta impresión. Sí, o sea, realmente toma el nombre por lo que trata de replicar y insisto, trata de replicar el pensamiento humano, porque la verdad la inteligencia artificial con
la gran evolución que tuvo gracias a los transformers, que son unidades de procesamiento que nos ayudan a estimar la siguiente palabra. De hecho, la inteligencia artificial con las miles de variaciones lo que trata de estimar es la mejor respuesta o palabra que viene a continuación de lo que estamos diciendo, y por eso parece mucho a lo que nos dice o cómo interactuamos las personas. Pero en sí, la inteligencia artificial por el momento no es 100% inteligente. De hecho, como cuando les decimos a los clientes que queremos lanzar un agente o algo, la inteligencia artificial todavía sufre alucinaciones, es decir, se inventa cosas por complementar las respuestas, y es vital que por eso siempre tengamos el sesgo justamente de un asistente, o sea, se convierta en un asistente y que el criterio final lo tenga una persona real, porque si no, si dejamos todo en manos de alguien que alucina, obviamente puedes tener conflictos. De hecho, hay una nueva tendencia que está saliendo de los ChatGPT, Cloud, Llama, Gemini. Todas estas plataformas se conocen como modelos largos de lenguaje, LLM. Pero está apareciendo otra tendencia de modelos cortos de lenguaje. ¿Por qué? Porque los grandes modelos de lenguaje, justamente como dice su término, están entrenados con muchísima información, y por esto en ocasiones tienen errores y alucinan porque trata de complementar con toda esa información. De hecho, la tendencia actual en desarrollo es tener modelos cortos de lenguaje en el cual entrenas para una función puntual, otro para una función puntual, otro para que revise la función puntual del anterior. Entonces tienes miles de mini inteligencia artificial que están revisando y auto-optimizándose el contenido, pero cumplen una respuesta puntual. Con esto nos ahorramos justamente el tema de alucinaciones. Siempre se requiere un factor humano que al final genere un control y un monitoreo de esto, porque es una retroalimentación continua, pero hacia allá es, digamos, a corto plazo, porque siempre aparecen nuevas cosas. A corto y mediano plazo es el enfoque en el cual, por seguridad justamente de las empresas, de las marcas y el contenido que gestionamos con las mismas, es hacia donde debemos enfocarnos. Cristian, ahí en marketing ya superamos la etapa de hacer montajes en grandes ciudades con las marcas, utilizando la inteligencia artificial. Ya superamos la etapa también de que los textos sean más sólidos, con más contenido, con más data. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde vamos con la inteligencia artificial? El tema de servicio al cliente, ya también la inteligencia artificial está muy presente. ¿En qué otros espacios del marketing y cuál sería el siguiente paso que la inteligencia artificial va a utilizar o vamos a utilizar nosotros para fortalecer las estrategias de marketing con nuestros clientes? Bueno, sí, indiscutiblemente el tema de imágenes, como lo mencionabas, y de texto ya está en un buen nivel y en un gran apogeo. Evolución hacia el video es indiscutible. Veo 3 y Flow están redefiniendo cómo crear justamente videos de inteligencia artificial y con una consistencia enorme. Es a corto plazo. De hecho, bueno, cuando estamos grabando este podcast, en esta semana fue cuando se hizo el lanzamiento de Google y I.O., y esa es la gran revolución a corto plazo. Se espera también que otras plataformas robustas en video como Runway ya mismo desencadenen justamente nuevas evoluciones. Sora sea otra plataforma que también ya tenga una evolución, porque ChatGPT o OpenAI, perdón, siempre están innovando, pero hacia el video es una arista. Y el otro es el tema de los agentes a nivel de audio, la clonación de voz y perfilamiento, pero ya más expresivas. Actualmente puedes clonar la voz, pero no tienes esas variaciones en ocasiones de expresión, tono, y se siente, si ya la escuchas en un tiempo, se siente ya la inteligencia artificial. Pero Eleven Labs, por ejemplo, que es uno de los líderes en este entorno, ya está desarrollando justamente más el tema de las expresiones y demás, para que se sienta mucho más humano, mucho más el sentimiento de la persona y indiscutiblemente el cambio. Otras plataformas, Suno para la creación justamente de música, también tiene una gran evolución, ya está en la versión 4.5, gracias a la cual podemos crear justamente pues, con un prompt y el estilo quiero reggaetón, bachata y demás,
podemos construir canciones y por ende se podría construir jingles con esto. Tiene una gran calidad. Un nivel ético, por ejemplo, que podemos trabajar con ellos es normalmente ya en proyectos con marcas, cogemos un artista, le invitamos a colaborar, cogemos su voz, obviamente con todos los derechos, la seteamos en la plataforma y podemos construir desde ahí justamente producciones. Pero esa es la evolución a corto plazo. También modelos de DCO conectados a nivel generativo, es decir, normalmente en las pautas programáticas de DCO nosotros involucramos todos los assets, imágenes, textos y demás, y con un árbol de decisión la plataforma iba seteando y construyendo los creativos. ¿Cuál es la evolución a mediano plazo? Que no introducimos los assets, sino los assets se autocrean en las plataformas de Google para mostrar esas soluciones a las personas. Entonces ya no tienes que justamente dedicar un equipo de diseño increíble, sino das lineamientos y estructuras base, pero la plataforma empieza ya a generar eso de ahí. Eso es un ahorro justamente en tiempo y en producción para maximizar, por ejemplo, temas de performance. Bueno, Cristian, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Efectivamente, aprendimos muchísimo y sale uno como con ganas de esta conversación de ir a jugar con la inteligencia artificial en todas las posibilidades, ¿no? Porque es una diversión, ¿no? Tal cual. Todas las aplicaciones que... Ajá. Sí, no, tal cual. Y de hecho, siempre mi mensaje es, la única forma de verlo, incluso hasta que no te guste, pero es probarlo, curiosear, dedicarle un poco de tiempo a testear, como bien dices, jugar. De hecho, ¿por qué ha permitido últimamente o se ha dado la gran evolución o adaptabilidad en muchos casos de la inteligencia artificial? Es justo la inteligencia artificial generativa de imágenes, que subimos una imagen, le pedimos un estilo, que parece algo como... de gamification, algo que nos permite interactuar, pero ese hecho de quitarnos el sesgo, probar y experimentar y jugar y divertirnos, permite que cada vez la inteligencia artificial siga creciendo y más personas se sigan sumando a la misma. Pero en sí el enfoque es, debemos probarla, debemos curiosidad, debemos jugar y debemos ver si nos gusta o no, pero con una base. Pero lo que sí es fundamental es que si nosotros no lo hacemos, nuestro vecino, nuestra competencia, lo va a hacer. De hecho, justo había hace unos años el tema de reglamentar la inteligencia artificial y frenarla. Por ejemplo, en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, se dio ese discurso, pero también salieron muchas personas que decían, si la reglamentamos acá en Occidente, nada impide que sigan avanzando en China y demás y generen sus modelos, porque sin límite ellos obviamente van a escalarse, y eso frenó mucho la legislación de la inteligencia artificial, porque claro, si le pones una traba, una barrera a un lado, no impide que el otro crezca. Y mira, China nos sorprendió con DeepSeek, que un modelo igual, Large Language Model, a nivel offline, gratuito y de muy buen resultado, de muy buena interpretación al final. Entonces, sí, es complicado ponerle barreras, pero lo que debemos nosotros hacer es probar y experimentar con las que tenemos. Así es. Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo, por esta conversación, y ya nos volveremos a ver en Marketing al Aire. Muchísimas gracias. Chao. El brief no es como lo pintan. Por eso, para entender a las audiencias y a las marcas, hablemos en Marketing al Aire. Marketing al Aire. El podcast de Media Brands. Media Brands. Tecnología, tendencias, estrategia, estudios, investigaciones, conversaciones con los que son.